Bien, estamos en este último bloque. El presidente de la República vuelve a abordar el tema del control de la Guardia Nacional, y esto en el sentido de que, si bien es cierto, estará controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional, este seguirá siendo un cuerpo civil. Y esto es pues la parte difícil de entender, ¿no? ¿Dónde se pone la frontera? ¿En dónde va a quedar el límite? El presidente dice que le planteó a la Cámara de Diputados, que por cierto ya preside el panista Santiago Krill, una forma equilibrada. Esto es, que el ejército tenga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, pero continúe como institución civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que contará con facultades rectoras en materia de policía criminal. Hijo, yo veo aquí una complicación, inclusive de invasión de esferas, porque una ley no puede en un momento dado el invadir, por supuesto, facultades o determinar facultades que están asignadas en otro ordenamiento, en este caso a la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano y a la Secretaría de Seguridad, y dividir precisamente su forma de trabajo. Dicen que el que paga manda. Entonces, si el ejército va a operar y administrar, y en el caso de la Secretaría de Seguridad, solamente facultades sobre la policía criminal, suena muy difícil de que exista éxito en que camine esta iniciativa. El presidente mandó 4 iniciativas, a 4 leyes, reformas a 4 leyes. Y con ello, lo que se busca es hacer necesario ampliar la intervención de militares en la Guardia Nacional por los resultados del cuerpo y por la persistencia a largo plazo de las circunstancias que se previeron para limitar a 5 años la participación de las Fuerzas Armadas. El mandato, o el mandatario, corrijo, precisó en esta exposición de motivos, que es decir, la explicación de la ley que se está enviando, que el propósito final de la iniciativa no es militarizar al país o implantar el autoritarismo, sino cuidar con la tutoría de la Secretaría de la Defensa Nacional el crecimiento sano de la que debe de ser la principal institución de seguridad pública de México, refiriéndose a la Guardia Nacional. Y esta, a su vez, tiene como función primaria contribuir a la seguridad pública y, a través de ello, desarrollar sus actividades con capacitación y adiestramiento policiales de naturaleza no bélica. Estamos hablando de la prevención, pero obvio, estas personas estarán capacitadas para la reacción, para poder defenderse y para poder actuar en momentos de emergencia. No son elementos de toda policía preventiva, es así, no son elementos que vayan al ataque, son elementos que previenen y responden, en todo caso, ante un ataque. Para eso sí se está capacitado. En el caso de los miembros de la milicia, es al contrario, se les ordena atacar y llegan precisamente a eso en razones de defensa superior, como se sabe, en actuación de defensa de nuestra soberanía, de nuestro país, o en actuación de guerra. Pues es ahí ya es la confrontación directa, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo transita. Este no es un asunto que quede solamente en el ánimo de la presidencia de la República. Tiene el presidente mayoría en las cámaras, porque se requiere de la mayoría simple. Sin embargo, también requiere que la norma tenga fondo constitucional, no solamente una redacción que se vaya adecuando al gusto para poder caminar, no, se requieren de otras muchas cosas. Parte de ellos la lucha de los derechos humanos. Hoy el comentario a tiempo nos habla de algo que deben de considerar los órganos constitucionalmente autónomos de toda la República, incluido, por supuesto, las comisiones de derechos humanos,
y que esta batalla en otra entidad como ha sido Morelos ha tenido gran relevancia. Es el comentario a tiempo, don Teodoro Rentería Arroyo. Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Los derechos humanos no se negocian. En la conmemoración en la ciudad capital Cuernavaca del 30º aniversario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de las estatales, en este caso, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, su presidente Raúl Israel Hernández Cruz, en la ceremonia solemne, afirmó con convicción invaluable que los derechos humanos no se negocian. Nos han costado demasiadas vidas, historias de seres humanos y familias a quienes traicionan los criterios de la oportunidad política. En efecto, recordó el maestro Teodoro Raúl Rentería Villa en su emisión noticiosa de Irradia FM, que a lo largo de toda esta historia, las facultades de las comisiones se han ido fortificando, sobre todo en esta última etapa, al otorgarle dos en específico a las comisiones estatales. El estar facultadas para presentar iniciativas de ley en materia de derechos humanos, agregar que la interpretación es tan amplia como los propios derechos humanos, y la otra, poder recurrir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a lo que son acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, lo cual por lo menos en esta reciente etapa de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos ha funcionado para generar equilibrios del poder en la entidad. Cuando una recomendación es marginada, prácticamente la sociedad entiende que la autoridad que se niega a aceptarla busca evitar el señalamiento ante las irregularidades o excesos que se le señalan. Por lo tanto, precisa el periodista, es de reconocerse la tarea que ha venido realizando su actual presidente, Raúl Israel Hernández Cruz, en cuanto a la defensa de la autonomía de la comisión que preside, lo cual le acarrió persecuciones tanto a él como a su familia y a su notaría por parte de los suspendidos, secretario de gobierno y jefe de la oficina de la gubernatura, de tristes memorias y que no vale la pena ni recordarlos por sus nombres. Desde luego que falta mucho para que estas comisiones tengan más dientes y así se atiendan con diligencia sus recomendaciones. Es un tema fundamental a futuro para que la sociedad pueda comprender aún más su valor. En un Estado moderno, continúa el ombudsperson, la defensa de los derechos humanos es un asunto de la más alta prioridad, en la que debemos trabajar sin escatimar esfuerzos y con los recursos indispensables. Es por ello que ejercer y defender la verdadera autonomía de la institución sigue siendo un compromiso social de toda administración. Detalla en su discurso que eso se ha hecho durante los últimos 3 años en situaciones adversas, pero haciendo valer la autonomía presupuestaria con las únicas herramientas que autoriza la democracia, la Constitución y la razón. Señala que dicha autonomía presupuestal había sido la principal área de vulnerabilidad con la que distintos gobiernos pretendieron socavar a la comisión. Así, con determinación y por la ruta legal, agregó, logramos sustraerla de la lógica de la negociación presupuestal que acontecía año con año con el Poder Ejecutivo, evitando con esto acuerdos que comprometan el trabajo en favor de la defensa de los derechos humanos. Los derechos humanos no se negocian. Nos han costado demasiadas vidas, historias de seres humanos y familias a quienes traicionan los criterios de oportunidad política. Su titular asegura que el fortalecimiento de la autonomía de la comisión
trascenderá para beneficio de la institución y, lo que es más importante, de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Concluimos con el colega. La Comisión de Derechos Humanos de Morelos, con la presidencia ratificada de Raúl Israel Hernández Cruz, se percibe y se siente su labor en beneficio de la sociedad toda. En el estado de Morelos tenemos no solamente que estar contentos, tenemos que respaldar precisamente la tarea que hace esta institución, que ha demostrado ser equilibradora de los poderes. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave. Mire que sabemos que la titular de la Comisión de Derechos Humanos en Tamaulipas tiene igualmente un reconocimiento social, igualmente político y jurídico, pero se requiere de más. Se requiere de hacer lo que ha hecho este ombudsperson en Morelos, luchar con la defensa constitucional sobre cualquier sesgo de exceso del poder, de cualquiera, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero además, evitar que los presupuestos de las comisiones de derechos humanos, y esto ya es un criterio de la Corte, pase por la rasuradora del Ejecutivo. Esto es lo que no se puede movilizar, no se puede generar como una mediación, porque obvio, allí viene el control. Te doy más, pero déjame en paz. No me dejas en paz, bueno, pues entonces no habrá más. Y bajo ese principio, tienen sometidas en su actuación a los titulares de las comisiones, ellas o ellos, de las comisiones de derechos humanos. Un dato importante sobre las remesas, están manejándose que a julio el dato vuelve a romper un récord. Se alcanzaron 5,297 millones de dólares, un incremento del 16.5% respecto al mismo mes del año anterior. Las cifras son del Banco de México. Vamos con 27 meses consecutivos de aumento de recepción de remesas por parte de, obvio, la mayoría de los que viven en Estados Unidos y que envían dólares hacia México. Estamos hablando de que este fenómeno es uno de los principales o de las principales fuentes de divisas del país. Tan importante es el generar recursos propios a través de los impuestos, bueno, usted todo lo que usted sabe, pero este fenómeno de las divisas es un movimiento económico muy importante para México. Critican al presidente en cuanto a presumirlas, porque al fin del camino es dinero que envían personas que tuvieron que salir de México en busca de mejores oportunidades, porque nuestros gobiernos no fueron capaces de tener alternativas dignas para que estas personas encontraran no solamente trabajo, sino seguridad en el territorio nacional. Independientemente a todo, no deja de ser una fuente de ingresos, la principal o una de las principales que tiene el país, y es dinero que se mueve de inmediato. Ese dinero llega a las manos de su recipiendario y no se ocupan para el ahorro, se ocupan para la comida diaria, para la vestimenta, para la escuela, para el automóvil, para lo que usted quiera. Es dinero que de inmediato se está moviendo y que además genera otro tipo de recurso en su tránsito, porque cobra en una comisión el que envía y cobra una comisión el que le entrega. Entonces llega golpeado al destinatario final, pero bueno, pues al fin del camino es el método de bancarización subsiste mediante esos esquemas, ¿no? Mediante el cobro de las comisiones. El dinero no cree usted que viaja, el dinero se deposita y el soporte económico de otra sucursal
financia, y eso es exactamente el cobro de las comisiones que se van generando. Por eso lo hemos dicho, no hay nada más caro que el dinero prestado, el crédito. Y este tipo de remesas, su cobro es pues mínimo, simplemente es el cobro por la tramitología y por el financiamiento, es mucho más económico, pero pues siempre se tiene que pagar, no hay otra alternativa. Con esto terminamos esta mañana, convocándoles a que nos sintonicen mañana viernes 2 de septiembre, estamos en el 9º mes del año, el mes patrio. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y les recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.